ante él todo se postrará. Adoremos a el que da al sol su resplandor y a la luna hace brillar, que estremece las olas del mar, creaste todo. Cada pueblo está de diente, en todos lados Él está. Él reúne a su pueblo, adóralo, alaba, adora. Gracias, hermanos. Continuamos con el estudio a cargo de nuestra hermana Claritza. Muchas gracias. Shabbat Shalom, comunidad. Que Adonai nos guíe a través de su bendita palabra. El tema que vamos a abordar el día de hoy trata sobre cómo la fidelidad de una persona dentro del matrimonio puede influir en su hogar y en su familia. Y aplica a diferentes realidades matrimoniales. Cuando uno de los esposos camina en emuná y el otro no. Cuando ambos caminan en emuná o cuando ambos lo hacen, pero uno muestra mayor compromiso que el otro. La Tanakh muestra que la fidelidad de uno puede generar orden, estabilidad y bendición en el entorno familiar, y que cada acto de justicia tiene repercusión más allá del individuo, impactando positivamente a quienes conviven con él o ella. El título del estudio de hoy es La luz del justo en medio de su casa. El texto base es 1 Corintios 7:16, que dice: porque, ¿qué sabes tú, mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizá harás salva a tu mujer? En el contexto hebreo, la idea no es convertir mágicamente o una conversión forzada, sino al principio de que la fidelidad de uno puede convertirse en instrumento de restauración dentro del pacto con Elohim de Israel. La Tanakh presenta repetidamente este patrón. Lo vemos en Génesis 39:5, cuando por causa de Yosef, la casa de Potifar fue bendecida. El mérito de la emuná de uno trae bendición sobre todo su entorno. De forma similar, en Génesis 18:26, Elohim le dice a Abraham que si haya 10 justos en Sedom, perdonará toda la ciudad por causa de ellos.
Aquí vemos que la justicia de unos puede traer preservación a otros, o que el mérito de uno puede proteger a muchos. También en Proverbios 11:11 enseña que por la bendición de los rectos, la ciudad es engrandecida, porque la rectitud de uno impacta colectivamente. Estos versos revelan que la obediencia nunca es aislada y la fidelidad de uno puede traer vida, orden y bendición al entorno donde viven. El principio que nos muestra la Tanakh es que el justo sostiene su entorno, en el sentido que el objetivo es ser luz para las naciones. Israel es el asignado para que muestre y viva en estos principios. La fidelidad dentro del pacto tiene efecto expansivo, porque la obediencia nunca es aislada. Cada acto de justicia o de injusticia altera el entorno inmediato. La salvación es individual, eso ya lo sabemos, personalísima en cuanto a responsabilidad y respuesta. Pero que haya una vela encendida en la repisa más alta de la casa tiene todo el potencial para alumbrar a los que allí conviven. Porque el hogar es una unidad espiritual, es como un pequeño santuario donde las decisiones, los pensamientos, las acciones, las palabras de uno generan atmósfera para todos. Y la obediencia de uno puede ser canal de vida para otros. Pero no es porque anule su libre albedrío, sino porque crea condiciones favorables, como que establecen un orden, introducen shalom, modela la coherencia y reduce la oscuridad moral. La estructura espiritual del hogar, esa fidelidad constante a los principios de la Davar, puede frenar procesos destructivos, suavizar corazones, abrir conversaciones que antes no era posible tener. Obviamente, esto requiere del apoyo y la dirección de nuestros instructores, de los hermanos en cuanto al debido proceder, porque somos hebreos, somos un ejat, no actuamos de manera individual, somos miembros de una familia que nos apoyamos los unos en los otros, porque esto evita que seamos sabios en nuestra propia opinión acerca del entendimiento de las escrituras, lo que provocaría que falláramos el blanco. Esta influencia de los instructores de la Torá, más nuestra voluntad y esfuerzo diario, es el apoyo real que derivará en coherencia continua, porque se aprende a vivir en integridad, no imponiendo pensamientos, sino permaneciendo fieles a Elohim. Al fin de cuentas, Él es lo primordial, Él es lo más importante, Él es el centro. Así, una vida alineada al pacto abre la corriente de vida para que otros se puedan beneficiar, si así lo deciden. La luz no elige a quién tocar, la luz solamente irradia. Por otra parte, la expansión de esa llama o de esa luz que debe producir la Torá en un alma hebrea no siempre es visible de inmediato. A veces el efecto es lento, acumulativo y silencioso. De ahí que dentro del matrimonio y del hogar, la fidelidad de uno puede ser como muro de contención, como fuente de estabilidad, como un punto de referencia, como un recordatorio vivo del pacto, aunque no sustituye la responsabilidad del otro. Sí altera el campo espiritual o la atmósfera donde ese otro decide, porque el impacto espiritual que se tiene en el hogar puede elevar o degradar la casa. El ejemplo y la conducta pueden conducir al otro a la teshuvá. En este sentido, está escrito en Isaías 42:6. Yo, Adonai, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. La afirmación de que Israel es luz para las naciones no es un eslogan misionero o evangélico.
Es la consecuencia natural de vivir conforme a la justicia dentro de la alianza. Cuando Israel, es decir, cuando cada uno de nosotros encarna, hace suyo los principios de la Torá, estos se vuelven visibles, tangibles, imitables y deseables. También podemos ver este principio en Josué 24:15. Pero yo y mi casa serviremos a Adonai. Obsérvese la dinámica que es una decisión personal con efecto colectivo. Y un tercer texto clave lo encontramos en Salmos 112:4. En las tinieblas brilla como luz de los rectos. El justo no solo sostiene su entorno, es decir, el espacio concreto donde vive y ejerce influencia, el hogar, la familia, lo cercano. Podríamos decir que no solo sostiene su casa, también la estabiliza. No se limita solo a iluminar, sino que también orienta. Y algo muy importante es que tiene ese poder, esa capacidad de crear ambientes. Y en el hogar esa atmósfera puede convertirse en una manifestación concreta de una vida ordenada conforme a la Torá. La expresión de Génesis 2:18, Ezer Kenegdo, que se suele interpretar como hacerle ayuda idónea, puede entenderse así. Si él es digno, ella lo ayuda. Si no es digno, ella está en su contra. El texto muestra una dinámica dentro del matrimonio donde la conducta de cada uno influye en la relación. Un hombre recto tendrá una esposa que contribuye positivamente. Si no lo es, la relación puede volverse conflictiva o dañina. En este mismo sentido, dentro del matrimonio, tanto el esposo como la esposa tienen una responsabilidad activa en la construcción del hogar. El esposo está llamado a tratar a su esposa con honra, respeto y consideración, reconociendo su valor dentro de la casa y actuando con equilibrio en su trato. De la misma manera, la esposa responde con respeto, cuidando su actitud, su palabra y su conducta, contribuyendo a la estabilidad y al orden. Este principio no establece superioridad de uno sobre el otro, para nada. Estableces una dinámica de responsabilidad mutua, donde ambos participan en la construcción de un ambiente sano, de un ambiente estable. Así, la relación matrimonial se convierte en un espacio donde la conducta de cada uno impacta y directamente la vida del otro y en el equilibrio de la casa. Este es el principio del pacto, vivir en orden delante de Elohim, donde la honra, el respeto y la responsabilidad de ambos sostienen la relación. En este mismo sentido, es necesario comprender correctamente cómo se expresa ese respeto dentro del hogar. Y aquí entra la palabra reverencia, la cual suele cargarse de connotaciones culturales que pueden desviar el sentido correcto de ella. Si lo que se busca es expresar el principio del pacto sin caer en ideas de inferioridad o de temor, pueden emplearse términos más precisos y equilibrados. Al decir reverencia, nos estamos refiriendo a respeto. Esto implica reconocer el lugar del otro, no deshonrar públicamente, cuidar la palabra, valorar su responsabilidad, lo cual no sugiere ni miedo ni sumisión ciega. La reverencia tiene que ver con la honra, como se ve en Éxodo 20:12. Kaved, honra, implica otorgar peso, densidad, intensidad e importancia. Hace poco estudiamos sobre la honra y en el matrimonio sería tratar el rol del otro con seriedad, no trivializar su responsabilidad, no hablar de él o de ella con ligereza ni restarle importancia. Es atribuirle peso dentro del orden del hogar. Y el mismo principio aplica en sentido inverso.
El esposo debe tratar a su esposa como alguien con peso y no como un accesorio. En hebreo, lo opuesto de pesado no es ligero, sino insignificante. Cuando alguien pierde peso, pierde influencia. Por eso la honra estructural es reconocer que la presencia del otro afecta el equilibrio del hogar. En la Tanakh, la reverencia verdadera solo se dirige plenamente a Elohim, como está escrito en Salmos 111:10. El temor de Adonai es el principio de la sabiduría. Sin embargo, en el ámbito matrimonial, el principio no es temor, es orden, es honra mutua. Entonces, esa reverencia desde el enfoque de equilibrio práctico sería, como ya les dije, respeto. O si se prefiere ver desde un enfoque cooperativo, estaríamos frente a consideración. O desde un énfasis de compromiso, estaríamos frente a la lealtad. Ambos esposos deben cultivar actitudes y acciones que construyen shalom en el hogar. Esta shalom y respeto mutuo a su vez son medios por los cuales se afirma la vida espiritual de ambos, pues la convivencia es parte de la observancia de la Torah. En aquellos casos donde solo uno camina en la emuná, esa observancia es vivida por una de las partes, mientras la otra no comparte el mismo caminar espiritual. El alma que tiene la emuná hebrea es la parte encargada de aplicarla en su hogar, en su entorno, yendo en contra de la corriente, de las costumbres y de las prácticas pasadas que solía observar. Es quien empieza a cambiar, porque sus principios y valores antiguos se empiezan a remover, se desmoronan y no verá la cotidianidad de la misma forma. Esto refleja en su conducta diaria, en sus decisiones y en su forma de relacionarse dentro del hogar. No se trata de algo negativo, sino del resultado de caminar en Emet. Sin embargo, esta diferencia puede generar tensión si no se maneja correctamente. La fidelidad al pacto no implica imponerse sobre el otro, tampoco actuar con superioridad, sino mantenerse firme sin romper el equilibrio dentro del hogar. La persona no puede actuar en contra de la Torá por agradar al otro, pero tampoco debe usar su emuná como herramienta de presión. En este proceso, el primer llamado es hacia nosotros mismos, a la autoevaluación para mejorar, porque no cambiamos a las personas. Trabajamos en la construcción de nuestra propia emuná, en afirmar nuestra fidelidad e identidad delante de Elohim. Cuando esta fidelidad se mantiene con estabilidad, el entorno comienza a transformarse progresivamente. Incluso el esposo o la esposa puede llegar a respetar y facilitar prácticas que no comparte o que no observa. De esta manera, la influencia no viene por una imposición o por una obligación, sino por una coherencia que ha sido constante. Con lo anterior en mente, este estudio me llevó a una pregunta. ¿Forma parte de la naturaleza del ser humano dejarse influenciar en sus ideas, en sus acciones, por su entorno y quienes le rodean? La respuesta es sí. Sí influye espiritualmente. Por lo tanto, un creyente viviendo con integridad sí puede influir en un entorno, porque él o ella funciona como espejo espiritual. Entonces, si uno es justo y el otro no, el matrimonio puede convertirse en un instrumento de elevación o en campo de tensión que revela lo que debe corregirse. Cada uno de nosotros decidimos ser espejo o ser quien se refleje en el otro. En este sentido, Proverbios 14:1 dice que la mujer sabia edifica su casa. La conducta espiritual construye o destruye el hogar. Asimismo,
Ezequiel 18 indica que el alma que peca, esa morirá. Cada uno es responsable individualmente de su salvación. Eso lo tenemos claro. El justo no salva automáticamente al malvado y cada uno responde por sí mismo. Entonces, ¿existe protección espiritual del justo en el hogar? La respuesta es sí, pero puede traer bendición material y circunstancial. Puede inclinar al otro hacia la teshuvá, puede retrasar juicio colectivo, pero no puede cancelar la responsabilidad del otro. El justo influye y puede sostener la casa, pero no puede redimir, porque cada uno debe responder, como ya lo sabemos, personalmente delante de Elohim. Por eso, la dinámica matrimonial es un espacio de influencia en la vida y en la conducta, pero nunca de sustitución en lo espiritual. Un ejemplo claro lo encontramos en Génesis 6, 8, 9. Dice, Noach halló gracia. Noach era varón justo. Solo él es llamado Tzadik. Luego en el verso 7, uno dice, a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Aquí no menciona la justicia de su familia. Sin embargo, su familia entra con él al arca. Ahora bien, en el verso 7 dice, y entró Noach y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. El texto no dice que fueron salvos, sino que fueron preservados dentro del marco del pacto dado a Noach. El arca no anuló la responsabilidad futura de sus hijos. Tenemos a Hamón. Demuestra que la justicia no se transfirió automáticamente. El justo puede traer preservación física a su casa, pero no puede garantizar rectitud permanente, porque esta es individual. Asimismo, en Génesis 17:7 dice, estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia. Aquí sí vemos algo más fuerte. El pacto incluye la casa, pero incluso dentro de la descendencia, Ismael no es heredero del pacto central. Esaf queda fuera de la línea electiva. Esto nos muestra que el pacto puede abarcar casa y linaje, pero la elección y permanencia no son automáticas. Ahora, Jacob y sus 12 hijos, es cierto, los 12 forman Israel, pero en Génesis 49, Jacob bendice, pero también reprende. Reubén pierde primogenitura. Shimón y Leví son corregidos. Ninguno se pierde. Ninguno se pierde de ese cuerpo nacional, pero sí hay consecuencias individuales. Y aquí vemos algo importante. La casa permanece y el mérito individual determina la posición dentro de la casa. Se preservó la unidad de los 12. Aunque hubo fallas, también hubo correcciones. Disciplina, pero permanecieron en la casa porque Jacob sostuvo identidad de pacto hasta el final. Tenemos en Ezequiel 14:14 que si Noach, Daniel y Job estuvieran en medio de la tierra, solo salvarían sus propias almas. Vemos cómo se repite ese patrón de responsabilidad individual. Entonces, sí existe el principio de que el justo sostiene su casa, en el sentido de que puede abrir el arca, establecer pacto, preservar linaje, inclinar destino, pero cada miembro debe entrar al arca por su propia decisión. Por eso, el deber ser de la dinámica matrimonial sería que la casa es el espacio más fuerte de influencia, pero no funciona como mecanismo de redención automática. La casa, en la mente de un alma hebrea, representa una estructura de identidad y de dirección, y no es solo familia biológica. Por lo tanto, estar dentro de la casa significa estar bajo una autoridad establecida. Este principio funciona cuando el justo mantiene la integridad, cuando construye una especie de arca espiritual, cuando permanece en obediencia y sostiene esa dirección dentro del hogar. Pero el otro debe de responder.
Así lo vemos en Génesis 7:1 que señala, entra tú y toda tu casa al arca. Noah entra primero, la casa entra detrás y los integrantes se mueven bajo la dirección del justo. Ese liderazgo es generador de cobertura. También en Génesis 18:19 dice que para que mande a sus hijos y a su casa. Aquí vemos el mecanismo positivo. Enseñanza, ejemplo, dirección, repetición. La casa no se salva por accidente, se forma día a día mediante la constancia. Esto no opera por imposición, opera por coherencia, por permanencia. Por eso el secreto de preservar la casa no está en controlar las decisiones del otro, sino en sostener una realidad espiritual estable que se vuelve referencia inevitable. Es una autoridad que se afirma en la fidelidad vertical e influencia horizontal. Nuestra motivación clave aquí es la fidelidad a Adonai. Lo demás vendrá por añadidura. Así lo vemos en Mateo 6:33 cuando dice que, mas buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. También en Deuteronomio 6:5, amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón. Nos indica que la fidelidad no depende del esposo o de la esposa. Si la fidelidad dependiera de la respuesta del otro, la coherencia se quiebra. La fidelidad se afirma en la relación personal con Adonai y de allí que se vuelva inamovible. Esto aplica para todos, tanto para el esposo cuya esposa no camina en fidelidad, como para la esposa cuyo esposo no lo hace, y también para aquellos donde ambos caminan, así como para quien permanece fiel aun cuando el otro no lo esté. La identidad y la obediencia no se delegan ni se condicionan, sino que se sostienen. De ahí que Proverbios 27 mencione que el justo camina en su integridad, dichosos sus hijos después de él. Observemos el verbo caminar. Esto es proceso continuo. No dice que predica constantemente, dice que camina. La permanencia en integridad es la que produce esa herencia. Ahí está el punto. Asimismo, desde el principio, en Génesis 6, Noah construyó el arca durante décadas. Imagina la casa viendo ese proceso. La familia fue expuesta durante años a la constancia, a la advertencia, a la acción coherente, a una emuná sólida. Esa continuidad se convierte en testimonio vivo. Sin embargo, también existe una advertencia. La fidelidad a Adonai está por encima de cualquier vínculo natural, como se establece en Deuteronomio 13:6, que dice, vayamos tras otros Elohim y sirvámoslos. Si incluso un familiar intenta apartar al alma hebrea, la lealtad a Adonai es la que prevalece. Esto no elimina el amor, pero sí establece un orden claro. Primero la fidelidad a Adonai y luego las relaciones humanas. En la Tanakh, el principio es claro. Lo vemos en Isaías 55:6 que dice, buscad a Adonai mientras pueda ser hallado. Hay momentos de disposición. El justo, como hemos aprendido en el estudio de Mefiboshet, discierne dónde hay apertura. Incluso Abraham dejó ir a Lot cuando éste eligió otro camino. Permanecer en integridad, con las prioridades en orden, no negociar fidelidad, no endurecer el corazón, no perder el enfoque vertical, ser coherente y despertar conciencia, pero solo en el que está interesado, en el que tiene la disposición. Si el esposo o la esposa decide no andar en la emet, la obediencia no cambia, la fidelidad no mengua, la estabilidad no se altera, la dirección no se negocia, la permanencia puede hacer inclinar al uno, pero su desinterés no puede hacer declinar al otro. La fidelidad puede despertar o incomodar al uno,
pero puede también no producir cambio. El deber ser es el de establecer testimonio. Desde este contexto, que la casa se salve no significa necesariamente que todos respondan. Significa que la casa tuvo oportunidad real de responder. El justo garantiza acceso, pero no decisión. Desde la perspectiva de la alianza, a veces la fidelidad ya es victoria, aunque el otro no responda. Y lo vemos en Eclesiastés 11:1, cuando manda, echa tu pan sobre las aguas. La siembra antecede a la apertura. Incluso dentro de una familia, no todos tienen la misma disposición en el mismo tiempo. La clave está en mantener la identidad firme, sin reacciones impulsivas, porque se trata de una práctica constante, sin que sea interrumpida por los conflictos. No puedo quitarme como si se tratara de un vestido, la identidad hebrea cuando surge un desacuerdo y luego ponérmela de nuevo cuando todo vuelve a estar bien. Desde la Tanakh, el éxito no siempre significa que todos respondan. Es haber mantenido la puerta abierta y la dirección clara. Esto podemos verlo en Eclesiastés 11:6, que indica: por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál prosperará, si esto o aquello, o si ambos serán igualmente buenos. La responsabilidad es sembrar, no controlar cuál semilla dará fruto. Eso no nos corresponde. También en Ezequiel 3, 17, 19, Elohim le dice al profeta que debe advertir al pueblo. Si el profeta advierte y el pueblo no escucha, el profeta igual ya cumplió. El deber es andar en la verdad. La respuesta del otro no debe de definir nuestra firmeza. Igualmente en Ezequiel 2:5 se nos marca que escuchen o dejen de escuchar porque son casa rebelde. Sabrán que hubo profeta entre ellos. Así no haya la respuesta que queramos o que deseemos, la verdad siempre debe estar disponible. Asimismo, en Isaías 55, 10 al 11, se advierte que así será mi palabra. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. La respuesta tiene tiempos distintos y a veces el resultado no se ve inmediatamente. En la Tanakh, marido y mujer son conforme a Génesis 2:24. Una sola carne. Significa unidad de vida, unidad de destino y de cuerpo, pero cada uno mantiene su compromiso personal o individual. En Proverbios 31, 11, 12 enseña: la mujer virtuosa hace bien y no mal todos los días. La cita describe impacto cotidiano, porque la influencia matrimonial es diaria, acumulativa y silenciosa. En el matrimonio, la clave no es tratar de convencer, es sostener sin romper. En este punto surge la pregunta: ¿cómo vivir fidelidad firme sin volverse frío? Sin ejercer presión espiritual sobre la otra parte. Encontramos la respuesta en Proverbios 3, 3, 4. Dice: átalas a tu cuello y hallarás gracia. La emet debe ir acompañada de gesed. No es solo rectitud, sino rectitud agradable. En la práctica diaria sería como cumplir con tus tiempos de oración sin dramatizarlos, guardar Shabbat con serenidad y no con tensión, con ansiedad o con mal genio, hablar con tono normal, no solemne, permanente, no usar la emuná como argumentos en caso de conflicto, ni la culpa como una herramienta. En Levítico 19:17 se nos dice claramente: no aborrecerás, reprenderás, pero no cargarás pecado. La reprensión en el matrimonio es delicada porque podría confundirse la coherencia con señalar defectos, con estar comparando estándares o repetir advertencias. La presión espiritual genera resistencia defensiva. En cambio, la estabilidad silenciosa genera reflexión interna.
Esto lo podemos ver en Proverbios 17:1, porque dice, mejor un bocado seco y shalom que casa llena de festín con contienda. Si la actitud genera tensión constante en el hogar, el mensaje se distorsiona. Mejor es seguir mostrando afecto e interés genuino por el otro. No retirar cariño como castigo espiritual. No convertir cada conversación en una enseñanza. La coherencia debe sentirse segura, pero no acusadora. Respetar la libertad del otro también hace parte de la emuná. La coherencia se ve cuando no se ocultan nuestros principios, cuando no se negocia la práctica o la observancia de la Torá. Tampoco exigir que el otro participe, no condicionar el buen trato a la respuesta del otro, porque así se hace del desacuerdo un completo campo de batalla en el hogar. En el matrimonio, lo que más se inclina no es el discurso, sino la consistencia emocional bajo la presión. De esta manera, cuando el esposo o la esposa observa que el otro no se amarga, que no se vuelve arrogante, que tampoco se rompe, que no se enfría porque su identidad y conexión con Adonai no depende de él o de ella. Estás viviendo coherencia sana. La influencia matrimonial no se vive con intensidad desbocada, irritante o ansiosa, más bien con estabilidad prolongada, con carácter equilibrado. Eso es abrir el arca todos los días sin empujar al otro para que entre. En esta misma línea, Proverbios 16:32 nos muestra que mejor el lento para la ira que el fuerte. El conflicto no destruye el equilibrio, lo destruye la reacción impulsiva. Es mejor no responder inmediatamente cuando la emoción está alta, no usar textos sagrados como arma y tampoco elevar el tono para defender la verdad. La victoria en el conflicto empieza cuando nos gobernamos a nosotros mismos primero. De manera complementaria, Proverbios 15:1 nos indica que la respuesta suave quita la ira. Quiere decir que responder suave no es muestra de debilidad. En vez de decir, es que estás en un error, mejor puedes decir, yo no puedo participar en eso, pero te respeto. Así la firmeza se mantiene y la fricción baja. Y siempre es mejor bajar el tono de la voz, echarle agua al carbón encendido de la ira que echarle más gasolina. Siguiendo el mismo principio, Eclesiastés 7:9 nos enseña que no te apresures en tu espíritu a enojarte. Cuando el esposo o la esposa cuestiona o rechaza tu identidad, es fácil sentirlo como ataque personal, pero la coherencia exige distinguir el rechazo de una práctica versus el rechazo de tu valor. Diferencia espiritual versus enemistad matrimonial. Separar esas dos cosas evita escaladas innecesarias dentro del hogar. En concordancia a esto, Éxodo 20:12 nos subraya que el principio de honra enseña una cultura de peso o de respeto dentro del pacto. En el matrimonio esto significa no ridiculizar, no avergonzar delante de otros, no exponer discusiones espirituales en público. El conflicto se trata en privado y con dignidad. Como complemento, Proverbios 17:27 nos recuerda que el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. No todo momento es momento de explicar. A veces el silencio preserva más que el argumento. Es mejor ser constantes que mantenerse en debate todo el tiempo. Por otra parte, Daniel 3:16-18 nos muestra que ellos hablaron con respeto, pero no cedieron. Aplicado al matrimonio podemos dialogar, escuchar, explicar, pero no podemos traicionar la fidelidad al Adón por evitar tensión. Nuestra shalom no puede comprarse con concesiones. El esposo o la esposa debe percibir que nuestra emuná
nos hace firmes y estables, menos hostiles, porque la emuná produce serenidad. Ahora, Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Cuando el lenguaje dentro del hogar se vuelve odioso, el justo tampoco debe normalizar la humillación o el trato degradante. De manera relacionada, Levítico 19:18 enseña: no guardará rencor. Esto no significa tolerar abuso. Se trata de marcar límites claros. Por ejemplo, no voy a discutir esto si hay insultos, o no puedo participar en eso, pero tampoco voy a pelear. Siempre se deben establecer límites. Eso es sano. En esta parte no me voy a adentrar más, pero si alguien está atravesando una situación así, lo más sabio es solicitar la guía u orientación sobre el debido proceder a nuestros instructores. Siempre hay que tener en cuenta que pedir instrucción sobre cómo actuar en situaciones que nos sobrepasan tiene como objetivo actuar conforme a la indicación entregada, es decir, aplicar lo que se nos da. También hay casos en que la parte que aún no comparte la misma identidad espiritual es respetuoso, colaborador e incluso facilitador, aunque sin involucrarse directamente. En estas situaciones existe una armonía doméstica. El hogar deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espacio de coexistencia ordenada. Aquí la Torá muestra que quien facilita el servicio también participa del fruto, como indica 1 Samuel 30, 23, 24. Dice: el que queda con el bagaje recibirá parte igual. Y también Proverbios 27, 18. El que guarda la higuera comerá su fruto. El fruto no se arranca, se deja madurar. En este tipo de matrimonio, donde no hay presión ni urgencia, puede esconderse un peligro, que es la complacencia. Relajarse en la práctica o diluir la identidad para mantener la armonía. La fidelidad a Elohim debe seguir siendo plena, firme, no adaptada al mínimo común denominador. Si la emuná no divide y la coherencia no hiere, no se negocia, la inclinación interna podrá desarrollarse y florecer de manera natural, sin necesidad de empujar. Desde esta perspectiva, surge la pregunta: ¿qué significa espiritualmente esa situación dentro del marco del matrimonio sin reducir la concesión? Vuelvo con Génesis 2:24. Serán una sola carne. No dice que serán una sola alma o una sola conciencia, pero sí una sola realidad existencial. ¿Qué significa esto? Significa que lo que uno establece como dirección afecta el entorno común. En un hogar donde uno vive emet, con estabilidad, el clima de la casa se ordena alrededor de esa coherencia. El otro no es absorbido como si estuviera en un remolino, pero tampoco permanece neutral al ambiente. El apoyo es más que tolerancia. Podríamos decir que cuando el esposo o la esposa facilita la identidad y la bitajón, está eligiendo preservar el marco del pacto dentro del hogar sin ni siquiera saber que lo está haciendo. Este tipo de matrimonio no es tanto un problema a corregir, es un terreno fértil en estado inicial que requiere de mayor refinación de carácter, de mejorar trato, de elevar calidad ética y hacer la emuná más visible en la conducta y no en el discurso. De manera correlativa, el Salmo 1:3 nos dice que será como árbol plantado. El árbol no persuade, el árbol permanece. En ese permanece está su influencia. La Torá no define la unidad como uniformidad de conciencia, sino como el destino compartido, como la responsabilidad mutua, como una vida entrelazada.
La diferencia espiritual no debería romper la unidad mientras exista lealtad, respeto y compromiso. Aunque se tenga claro que cuando llegue el momento de irnos a casa, si él o ella no cree, no entra. Se quedará por fuera. Quien cree conserva la tikvah de que tal vez el que no cree cambie y también pueda entrar. Sin embargo, el pasaje a la tierra prometida sigue siendo individual, por persona, y cada uno tiene un cupo, no 2 ni 3. Como se registra en Gilel, Lucas 17:34, les digo, en esa noche estarán 2 personas en una cama. Una será tomada y la otra será dejada. En paralelo, Mateo indica, entonces estarán 2 hombres en el campo, uno será tomado y el otro será dejado atrás. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra dejada. Y esto será porque los mensajeros al final del mundo eliminarán las piedras de tropiezo y separarán a los buenos de los malos. También Génesis 7:23, y fue destruido todo ser que estaba sobre la faz de la tierra y quedaron solamente Noa y los que con él estaban en el arca. Proverbios 2:21-22 nos recuerda, porque los rectos habitarán la tierra y los íntegros permanecerán en ella, pero los impíos serán cortados de la tierra. E Isaías 26:20-21 manda que entra en tus aposentos, escóndete por un momento hasta que pase la indignación. Aquí cabe la pregunta, ¿estoy construyendo un hogar donde la presencia de Adonai se percibe sin imposición? Si la respuesta es sí, el trabajo está correcto. Por consiguiente, Éxodo 34:6 resalta que compasivo, clemento, lento para la ira. Si la emuná se traduce en mayor paciencia, mejor escucha, más ternura, más estabilidad emocional, entonces el esposo o la esposa experimenta la emuná como un beneficio y no como una frontera, como una pared de hierro. La identidad del alma hebrea deja de ser algo que separa y se vuelve algo que mejora el vínculo entre la pareja. Discernir entre armonía auténtica y acomodación o comodidad exige de precisión y de equilibrio, porque esta armonía no se mide por la ausencia de conflicto, sino por la calidad del corazón y la solidez del vínculo. Así lo dice Zacarías 8:19. Amad la verdad y la shalom. En la Tanakh, shalom sin verdad no es shalom, es pax, la que el mundo ofrece. En el matrimonio, la shalom auténtica sucede cuando ambos pueden hablar de la diferencia espiritual sin temor. Cuando la identidad del creyente es conocida y es vista y no disimulada, no tapada ni escondida. La otra parte no siente presión, pero tampoco está desinformado. Si el tema espiritual no puede tocarse nunca por miedo a desestabilizar el hogar, puede haber una acomodación. La shalom auténtica no requiere autorreducción del que cree. Consecuente con esto, Proverbios 28:1 dice, el justo está confiado como un león. Cuando hay shalom, no ocultas tu identidad, no minimizas convicciones, no suavizas tu emuná para ser aceptado. Si hay modificación constante de tu conducta para evitar incomodidad, eso es adaptación y no shalom. En Salmos 32:3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Cuando la shalom es falsa, aparecen señales internas como frustración, resentimiento, sensación de estar actuando, de no ser honesto, cansancio en el alma, cuando al contrario la shalom produce descanso, la comodidad produce desgaste, la shalom permite crecer. Sobre esto, Eclesiastés 4:10 lo confirma. Si uno cae, el otro lo levanta. Aunque no comparten emuná,
debe existir crecimiento mutuo, más profundidad, más confianza, más transparencia, más estabilidad emocional e incluso más libertad, porque no se va a imponer, sino que se va a vivir. Por lo tanto, Salmos 73:25 nos hace ver, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Cuando la referencia absoluta es a Adonai, la estabilidad no depende de la respuesta del otro. O para los solteros, su estabilidad no depende de encontrar una pareja, ni para los creyentes casados. Su estabilidad no depende del compromiso del otro. La meta es Adonai. El matrimonio es parte del camino, no es el destino final. Por lo tanto, la persona no se siente víctima en lo espiritual, no compara su matrimonio con otros, no se siente superior, tampoco se siente solo, aún estando espiritualmente más adelantado o rodeado por sus hermanos con quienes mantiene una conexión constante, sino que mantiene simja, alegría, gozo real y no pasajero, porque se nutre directamente de su relación con Elohim. De manera complementaria, Isaías 40:31 asegura que los que esperan en Adonai renovarán fuerzas. La renovación solo proviene de la fuente del agua de vida. Siguiendo este principio, Ezequiel 36:25 indica, os daré corazón nuevo. La parte madura de carácter con respecto a la emuná protege su corazón de que se vuelva duro, no midiendo su matrimonio por la velocidad de la transformación, sino permaneciendo firme, porque su fuente es vertical. En consecuencia, Proverbios 3:5 resalta, confía y no te apoyes en tu entendimiento. Esto enseña que la bitajón está en Adonai y no en que la otra parte cambie o se comporte de tal manera. Igualmente, Isaías 30:21 nos muestra, este es el camino, andad por él. El llamado es personal, no se abandona el matrimonio, tampoco abandona su avance de Muna, porque no está compitiendo, no está arrastrando, no se frena, sigue creciendo y sigue fructificando. De manera coherente, Salmos 34:9 recuerda, gustad y ved. El testimonio más fuerte es llevar una vida que muestre coherencia entre lo que se cree y se vive por dentro y por fuera de la casa. Igualmente, en Génesis 2:18 se enseña, no es bueno que el hombre esté solo. La soledad no siempre es física, puede ser emocional. Debemos cuidar que nuestra intensidad espiritual no cree soledad emocional, porque somos fuego que ilumina y no fuego que quema o que separa. También Proverbios 31:18 nos habla y nos dice, percibe que su comercio es bueno, su lámpara no se apaga de noche. Es lámpara, luz constante. Cuando la espiritualidad sana produce calidez, claridad, estabilidad, ternura. La otra parte no se siente excluida. Pero si en cambio mi deseo de controlar hasta la espiritualidad de él o de ella produce distancia, corrección constante, silencio evaluador, crítica, irremediablemente el fuego se para. El punto aquí es mantener el fuego de la lámpara vivo, recordando que nuestra relación con Adonai no compite con nuestro matrimonio. Adonai no pide la retirada emocional. La llama vertical nos debe capacitar para amar mejor horizontalmente. Si el fuego de la lámpara nos hace menos accesibles emocionalmente, algo se desordenó, se perdió el equilibrio. Aquí, ya para terminar, mencionaré algunas señales de equilibrio. Se sigue disfrutando la compañía del otro, puede reír, disfrutar tiempos de ocio sin sentir culpa, puede conversar sin tensión doctrinal, no siente que debe proteger su espiritualidad del esposo o de la esposa. Su devoción lo hace ser más cercano y no más distante. Tiene mayor capacidad de amar,
mayor paciencia, mayor profundidad, mayor presencia, porque su fuente es Adonai. Para finalizar, dejo la siguiente pregunta. ¿Estoy viviendo de tal manera que en mi casa haya una luz encendida que señale el camino hacia Adonai? Muchas gracias por su atención. Shalom. Gracias, hermana Clarisa, por el estudio. Lo más cercano que para cantar es Lumbrera mi camino. Esa fue compuesta para el matrimonio de nuestra hermana Erika, así que algo tiene que ver. Vamos a cantar. Dice, el versículo 105. Lumbreras a mis pies tu palabra y luz a mi camino. El 106 dice, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. El 111, por herencia he tomado tus testimonios para siempre porque son el gozo de mi corazón. El 112 dice, mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin.
a ti. Yeshua HaMashiach.